예수가 거느리시니 즐거나 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네 주 날 친히 거느리시네
Buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, estamos nuevamente aquí, ¿no? Sí, para poder escuchar la palabra del Señor mediante el siervo, ¿no? Y así avanzar y seguir adelante. Solamente por su palabra podemos avanzar y seguir adelante. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu cantar el himno 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él.
El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. De tal manera amó Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. Es la primera estrofa, ¿no?, de esta alabanza. De tal manera amó Dios al mundo. El himno 119 del himnario Canción de mi Espíritu. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Realmente Él es todo para nosotros, ¿no? Él es el alfa, la omega, Él es la luz, es la verdad, es el amor. Solamente podemos confiar en Él, ¿no? Así también mandamos saludos, ¿no?, a los hermanos que nos escuchan mediante las redes sociales, mediante Zoom, mediante YouTube y Facebook, ¿no? Realmente Dios nos permite el poder escuchar su palabra en vivo y también así también compartir con los familiares. Pero es mejor aún, ¿no?, el estar los hermanos juntos, compartir y recibir la palabra directamente para nuestros corazones. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114. No hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector.
Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, que Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darnos libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Amén, ¿no? Sí, solo por Cristo podemos avanzar. Es el himno 114, no hay amigo como Cristo. Seguimos con las alabanzas, vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieran ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios,
bellas que el oro son. Una alabanza muy hermosa, ¿no? Es el himno 107, Inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Inescrutables riquezas de Dios, que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Una hermosa palabra, ¿no? Sí, es la estrofa 2 y 3, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche vamos a orar. Dios Padre, Señor, esta noche estamos muy agradecidos por permitirnos participar aquí en la iglesia, Señor, y juntos escuchar la palabra, Señor. Padre, este tiempo, escuchando la palabra, Señor, podemos meditar en nuestro corazón el trabajo que usted hizo, Señor, por nosotros, Señor, 100% perfecto, Señor. Padre, de verdad estamos muy agradecidos, Señor, porque somos personas que no somos dignas, Señor, de estar acá, pero aún así usted nos considera, Señor. Padre, permita también que los hermanos que están siguiendo la transmisión puedan participar y venir aquí a la iglesia y juntos, unidos, Señor, con un solo corazón, orar, Señor, orar por tantas cosas que necesitamos, Señor, dentro de la iglesia y también de manera personal entre los hermanos, Señor. Padre, esta noche estamos muy agradecidos, Señor, y así, Señor, oramos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos, ¿quién desea compartir testimonio? ¿Quién desea compartir cómo Dios le está permitiendo avanzar, cómo Dios le permite avanzar en este camino? También queremos agradecer a los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia. Queremos mandar un saludo a distancia y también invitarles a que puedan conectarse, ya sea aquí en la Iglesia Central de La Paz o en algún municipio en Caranavi, Chulumani, ¿sí? O en algún otro lugar, para que ellos también puedan escuchar la palabra y juntos, ¿no?, poder como conversar y tener la comunión. También invitar a los hermanos que están conectados en las redes sociales, ¿sí? En las redes sociales les invitamos a que puedan participar aquí en la iglesia, les invitamos a participar los cultos de oración, el servicio de oración que inicia todos los días miércoles a partir de las 7:30 de la noche. Y los días domingos tenemos el servicio dominical que inicia a las 10 de la mañana, ¿sí? ¿Quién desea compartir su testimonio en esta noche?
Hacia adelante, hermano. Sí, buenas noches nuevamente, ¿no, hermanos? Quería compartirnos Salmo 9. Salmo 9, versículo 1 dice, ¿no? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Sí. Dios realmente permite, ¿no?, a mi vida poder servir en alabanza, aunque yo no tengo buena voz, ¿no? Yo me olvido muchas veces la letra, me salto o pongo otra letra, pero aún así Dios tiene misericordia de mi vida. Hasta incluso el coro, ¿no?, también me permite. Aunque muchas veces yo digo, no puedo, pero veo cómo Dios avanza en mi vida. Veo también cómo Dios avanza con los hermanos en el coro. A mí muy rápidamente se me olvida, muy rápido las cosas. No sé si a algunos les pasa. De repente un pensamiento se multiplica y se triplica, pero confiado en la palabra, escuchando la prédica, escuchando la voz de Dios mismo, Él puede limpiar mi ser así. Como alguna vez les comenté, ¿no?, a mí me diagnosticaron, ¿no?, con esquizofrenia. Algunos tal vez no notan, pero siempre el pensamiento pelea muy fuerte en mi ser, ¿no? Y el doctor me decía, usted tiene que tomar unas pastillas anaranjadas, me decía, que cada una costaba como 57 bolivianos. Y yo decía, solamente tomando eso cada día, 2 veces al día, ¿cuánto dinero tendría que pagar? Cuando tomaba así, las primeras veces que intentaba venir a la iglesia, no podía ni quedarme quieto, no podía estar alrededor de las personas. Me incomodaba, me sentía muy mal, ¿no? Pero yo veo cómo Dios trabaja mediante su palabra. Él dice, ¿no?, yo cargué tus enfermedades, tus pecados. Y realmente Él cargó cualquier situación, cualquier dificultad. A veces los pensamientos atacan fuerte y yo no sé cómo reaccionar, mas confío en Él, ¿no? Y cómo Él trabaja y cómo Él hace su voluntad con cada uno de los hermanos. Yo miro, ¿no?, a Pastor Oxopar, Pastor Daniel Jo, escucho, ¿no?, las prédicas. Y eso, en vez de que mis pensamientos estén, está más llenando la palabra. Y es como que rebalsa la palabra, ¿no? Pero, como les digo, a veces me es difícil el recordar. Pero, aún así, Dios trae esa palabra, escuchando, ¿no?, por podcast, por YouTube, por Facebook. Eso me trae gran paz. Y también, ¿no?, practicando los himnos. Eso hace que los pensamientos se alejen. Y es como una vez decía, ¿no, pastor? A veces la enfermedad, la tristeza, los problemas, las deudas tocan la puerta. Pero si uno está conectado con Dios, no hay tiempo para atenderlos. Solamente la palabra puede ayudarnos a avanzar. Es nuestro escudo, es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Por eso, ¿no?, este himno también, este versículo, ¿no? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Hasta aquí.
Sí, muchas gracias. Esta noche, hermanos, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Nos van a cantar dos alabanzas. Hallé un buen amigo, que es el himno número 468, y el himno número 14, Vendrá por mí. Entonces también quiero invitar aquí a los hermanos, ¿sí? Aquí hay algunos espacios disponibles. Si pueden pasar aquí adelante, sería muy bueno, por favor. De la misma manera, si pueden ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio, esto para no causar interrupciones durante la prédica. Amén, hermanos. ¿Están listos para escuchar la palabra? Amén. Si Dios a través del siervo va a abrir nuestro corazón. Vamos a recibir con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría.
Sí, muchas gracias. Esta noche, hermanos, vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijo de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Hasta el versículo 3 hemos leído. Sí, esta vez, ¿no? Esta vez y con los hermanos y participamos, ¿no? CLF Houston. El CLF empezamos, ¿no? El año 2017. Sí, ahí empezamos, ¿no? En Nueva York. Entonces en Nueva York, lugar Huntington, ahí tenemos el lugar nuestra iglesia Mahanaim. Ahí también tiene conservatorio, ¿no? De Coro Gracia. Entonces ahí y conservatorio, también iglesia, también Mahanaim. Y entonces en el año 2017 empezó primero CLF. ¿Alguien ahí participaron? ¿Alguien? CLF primera vez, ¿no? Realizamos en CLF. Y más o menos 800 pastores líderes del mundo participaron. Desde ahí empezando, ahora 2024, ¿no? Entonces siempre cada año realizamos en Nueva York. Después, poco a poco, ¿no? Cambiamos, ¿no? En diferentes ciudades. El año pasado en Atlanta realizó, en otra ciudad. Luego este año en Houston realizamos, en Houston. Entonces Houston, una ciudad muy grande, y escuchando 9,000 iglesias. Imaginen, en Houston nomás 9,000 iglesias. Entonces esta vez los ministros de los pastores, evangelistas, misioneros de Estados Unidos, con tiempo, ¿no? Ellos visitando mucha iglesia, siempre. Luego carta de invitación, ellos todo preparando. Un mes antes visita cada iglesia, pastores, tomando cafecito, mirando muy lejos. Aquí iglesia, entre iglesia es apenas, ¿no? Como nosotros, ¿no? Y está cerca, no tan lejos. Pero allá es mínimo visitar de una iglesia a otra iglesia, visitar casi una hora, 40 minutos, 50 minutos, una hora, como 30 kilómetros de largo, ¿no? Pues sí o sí con autos. Todo el día manejamos, Muy grande terreno, Estados Unidos. Entonces en Houston esta vez, ¿no? Realizamos aquí en Bolivia, casi 16 hermanos participamos. Entonces preparando para viajar a Houston, también algunos hermanos no tienen visa, ¿no? No tienen visa. Luego algunos son hermanos de nuestra iglesia, esta vez de Santa Cruz, Cochabamba también, ¿no? Y La Paz.
Total 16 viajamos. ¿Mucho viajamos? Usted pensaba, ¿no? Mucho, ¿no? ¿O poco? A poco viajamos, ¿no? Ya, próximo evento, más, ¿verdad? No, ya más. Entonces, algunos no de nuestra iglesia, otra iglesia. Escuchando esa invitación, ellos desean, ¿no? Conocer Estados Unidos, luego escuchar la palabra, ahí intentaron, luego algunos no tenía visa de Estados Unidos. Entonces ahí intentamos, ¿no? Intentando, varios sacaron visa, ¿no? Visa de Estados Unidos. Entonces con visa así viajamos y luego todavía alguien está ahí, en Estados Unidos. Entonces después de terminar, primero Houston, ¿no? Houston, una semana o 4 días de evento con Pastor Spa, evento principal. Luego terminando Houston, luego ya todo viaja, ¿no? Visita diferentes ciudades. En Estados Unidos casi 70 iglesias tenemos. Antes 50, ¿no? Cada año está abriendo nueva iglesia, ¿no? Casi 70 iglesias tenemos. Entonces Pastor Oxpac dijo, ¿no? 500 iglesias, meta. La meta, ¿cuánta iglesia? 500 iglesias. Entonces cada año está abriendo nueva iglesia. Entonces esta vez también abrió, ¿no? En nuevas iglesias. Entonces ahí terminando en Houston, en segunda semana, visita, ¿no? Diferentes ciudades donde está nuestra iglesia. Luego en segunda semana ahí empieza, como una semana más, ¿no? Entonces segunda semana poco más flexible. Primera semana con Pastor Spa, desde la madrugada empieza, ¿no? Desde temprano. Escuchar, compartir simposio en la tarde, en la noche también. No hay turismo. Muy pesado. Entonces algunos tanto desea, ¿cuándo va a salir a comprar shopping? Pregunta. Pero estando en Houston, más importante, ¿no? Se escucha la palabra, también entre los pastores líderes, escuchamos. Entonces participó muchos pastores en Estados Unidos, ¿no? Pastores que dirija una iglesia grande, sus miembros, 20,000 miembros, también miles de miembros participan, son importantes, ¿no? Entonces con Pastor Spa teniendo comunión, reunión también. Todos recibieron la salvación, casi la mayoría, todos, ¿no? Usted no sé, por Facebook escucharon CLP Houston, ¿no? Y pastor toda la noche, ¿no? Predica, ¿no? Levítico, ¿no? Capítulos 16, 4, luego Romanos capítulo 3, ¿no? Lo mismo, creo que grabaron todo, ¿no? Todas las personas que participaron, no va a olvidar. Y luego terminando Houston, y nosotros visitamos Iglesia Miami, Iglesia Miami. ¿Usted también conoce Iglesia Miami? En el mapa de Estados Unidos, más abajo está, largo. Entonces Miami, ahí tenemos una iglesia, nuestra iglesia. Entonces ahí está Pastor Adán Pérez. Entonces, y su familia es Pastor Salvador de México, ¿no? Son hermanos, ¿eh? Entonces Pastor Adán está pastoreando Iglesia Miami. Entonces ahí conversamos, luego los hermanos, y llegamos a Miami. Llegando a Miami, y entonces segunda semana no es muy estricto, ¿no? Como primera semana, poco flexible, ¿no? Más flexible. Entonces desde la mañana hasta tarde, turismo, pasear en Miami. Entonces Pastor Adán también llevó playa, los hermanos. Entonces pedimos, ¿no? Sacando fotos, playa, ¿no? Aquí en Bolivia no hay playa, no mar. Entonces muy bonito, hermoso. Usted cuando ve película, ¿no? Ahí sale ese mar, hermoso. Entonces los hermanos conociendo, visitando, paseando, luego en la noche realizamos, ¿no? Seminario bíblico en otra iglesia. Entonces Estados Unidos, Miami también mucha iglesia tiene. Entonces ahí una iglesia se llama Pastora Ruth, ¿no? Pastora Ruth. Entonces por CLF conoció. También hace colegio, ¿no? Como 60 estudiantes.
Entonces ese pastor Aru también está muy abierto su corazón por participar CLF. Entonces ahí en sus miembros con nosotros juntos escuchamos la palabra. 3 noches realizamos seminario. Entonces en ese seminario otros pastores participaron. Entonces la mayoría, todos los pastores desde antes participaron, conocieron, ¿no? CLF, sigue está participando. Entonces como Misión Buenas Nuevas, así trabaja, escuchando el testimonio de Pastor Adán. Un pastor ayuda, sus iglesias, sus espacios, salones, todo presta. Luego cuando nosotros hacemos CLF, sus miembros también invitan, ¿no? Juntos trabaja como Misión Buenas Nuevas. Solo falta colocar el nombre de la Misión Buenas Nuevas, no más falta. Luego trabaja junto varios pastores en Estados Unidos. Luego por CLF, ¿no? O algunas iglesias y trabaja, ¿no? No varias iglesias trabajan, pero como el año pasado, como 2 iglesias y como nombre de la Misión Buenas Nuevas y trabaja. Le gustaron, ¿no? Nuestro trabajo. Luego también el evangelio escuchando, muchos se sorprenden. Yo también, nosotros siempre escuchamos, ¿no? De internet, en el culto escuchando aparentemente la prédica. ¿Cómo se siente usted escuchando la prédica de la iglesia? Usted muchas veces escucharon, ¿no? Ay, ya conocemos, ¿verdad? ¿No? Así ustedes piensan. Pero ahí nosotros compartimos, ¿no? Muchos pastores líderes. Pero primera vez escucha, dice, mucha gente todavía no conoce. Primera vez escuchó, nunca yo he escuchado así ustedes predica el evangelio sobre el Levítico, ¿verdad? ¿No? Poniendo en una ofrenda, poniendo la mano, ¿verdad? ¿No? Ese prédica del pastor Ospak también nunca hemos escuchado. Si ustedes, ¿cuántas veces escucharon eso? Ustedes son profesionales ahora, ¿no? Profesional, bastante escucharon. Pero alrededor de nosotros todavía muchas personas no conocen. Varios hablan. Primera vez escuchamos. No sabíamos, porque nosotros pensamos, ¿verdad? ¿No sigue? Sí, como arrepintiéndonos, luego pedir perdón. Pero escuchando la prédica del pastor, ya ahora no necesita pedir perdón, porque Jesucristo ya murió. Aunque muchas veces escuchando, si no creían la palabra, ¿verdad? ¿No? Esta vez muchos, ¿verdad? Esta vez en Houston casi 2,000 personas participaron. ¿Cuántos? 2,000, muchos, ¿no? De todo el mundo también llegaron. De Bolivia 16 personas esta vez participamos. Entonces algunos hermanos de Estados Unidos también, sí, desde lejos así participando. Esta vez de Brasil también participó, Brasil, Argentina, Colombia también, Colombia, México, y varios países participaron a Houston. Primeramente, terminando en México hubo, ¿no? Sí, retiro Latinoamérica, también de Pascua, culto de Pascua. Terminando de ahí llegaron a Houston, ¿no? Varios participaron. Usted también participó el culto de Pascua. O transmitieron, ¿no? Facebook, YouTube. ¿Quién participaron? Muy poco. ¿O qué entonces aquí hicieron? ¿Visitaron su pueblo? ¿Sacaron papa o ayudaron? Muchos viajan el día de Semana Santa, en Semana Santa. ¿Viajaron? ¿O se quedaron en la casa? Escuchando la noticia en Santa Cruz hubo, ¿no? Campamento de jóvenes en Santa Cruz. Porque tiene terreno grande, sí, tiene mucha ventaja. Mirando, ¿no? Muchos jóvenes también desean, ¿no? Participar ahí, querían ir. Entonces aquí también estamos orando, ¿no? Tener un lugar muy grande, espacio, mucho espacio. Esta vez visitando a CLF Houston,
Cada año realizamos el CLF. Cada año nosotros mirando, Dios más envía pastores, líderes en diferentes iglesias. Luego los pastores, también las iglesias grandes, mega iglesia también. En esta vez de África también llegaron, de África llegando, son pastores grandes que manejan, ¿no? Y muchos miembros, luego iglesia, todos dicen, si todos ellos escuchando la prédica de pastor abrieron, desean es el evangelio predicar en su país también, en sus iglesias. Cada año, ¿no? Pasando, más pastores, más iglesias se reúnen. Que Dios, ¿no? Si desean tanto muchas personas que escuchen el evangelio. Luego, especialmente Estados Unidos, así sí realiza casi todo departamento de Estados Unidos se mueve, como hablamos. Tiene bastante iglesias, 70 iglesias, todos invitando. Ellos, ¿en qué manera invita? Antes, mucho más antes, hace carta. ¿Sí? Ustedes han escuchado, ¿no? Como cuando hace cantata, gira de cantata navideña, ¿cuántos ellos cartas distribuyen? ¿Cuántas cartas? No volante, carta, todo escribe, firma su nombre. ¿Sí? Luego, para amado nuestro vecino, luego se hace firmando su nombre, luego mete sobre, luego reparte. Como hablamos, casa a casa no es cerca, ¿verdad? ¿No? Lejos, ¿verdad? Sí o sí con auto. Entonces mínimo, ¿sí? Como 70,000, ¿sí? Cartas. Una iglesia poco más, una ciudad grande, 100,000. Una vez escuchando Los Ángeles, ciudad más grande, ¿no? Nueva York, luego Los Ángeles. En Los Ángeles, ¿cuántas cartas repartieron cuando hace gira de cantata navideña? Ya puede responder. Ya, ¿quién? Puede responder. Pensando, ¿no? Ustedes, aunque no conoce, no sabemos nadie, ¿no? Equivocando, no se preocupe. ¿Cuánto? Fuerte habla, 10,000, solo habla. ¿Cuántos? Los Ángeles, segunda ciudad, ¿sí? En Estados Unidos, muy grande. Los Ángeles. Primera ciudad, Nueva York, ¿no? Creo Nueva York. ¿Sí? Entonces, Los Ángeles, una ciudad grande. ¿Cuántas cartas repartieron, sabe? 100,000. ¿Hace mucho? ¿Cuántos? 700,000. Imagínense. 700,000. Sí, reparte. Y para repartir eso, todo el día de la madrugada sale con comida. En la cocina y prepara, ¿no? Luego en la mañana sale, luego lleva esas comidas. Luego mientras repartiendo, almuerza en la calle. Luego en la noche retorna a la iglesia. Hace miles pastores visita. Luego en el mapa chequea, marca a dónde visitamos para que no repita, ¿verdad? ¿No? Todo el mapa, todo punto era, todo. Miles pastores visitaron. Ahí invitando, echando, ¿verdad? ¿No? Mucha fuerza, ¿verdad? ¿No? Estados Unidos. Nosotros aquí hacemos un seminario. Apenas 5,000 volantes. Volante, no es carta, volante. 5,000 volantes también yo he visto, ¿no? Aquí encargado de promocionar. Creo que eso un día va a terminar. Pero terminando, aunque terminando el seminario, de vez en cuando yo veo en la oficina un rinconcito así estaba escondido, era volantes. Sabía que encargado, cuando el pastor sabe, imagínense, 5,000 volantes tampoco. Luego, ¿cómo va a esperar? Pero echa mucho corazón. Una vez, yo también muchas cosas aprendimos, ¿no? Puedo aprender. Participando en un evento, ¿no? En otro país, en Estados Unidos especialmente. Entonces, el pastor que dirija, organiza el evento, tiene otro corazón muy diferente. Entonces, hay participando. Si una vez pastor se acercó de mí, mira aquí Estados Unidos, ¿cómo trabaja?
siendo pastor, pero mapa completo, ¿no? Estados Unidos. Como fuera mi iglesia, toda la iglesia así planea y considera, ¿no? Sí, no solamente una iglesia. Entonces ese pastor me dijo, Andrés, en Bolivia también, no solamente tu ciudad. Entonces, sí, recibiendo ese corazón, tal vez Andrés no tiene corazón muy chiquitito, ¿no? Tacaño, chiquitito. Por eso recibiendo de otro pastor, con ese corazón ya a nivel Bolivia, considerando toda la ciudad, todas las iglesias, mis responsables, así pensando, Dios va a trabajar grandemente, dice. Luego también estando ahí, una vez me enfermé. Enfermando, usted cuando se enferma, el cuerpo ¿qué desea? Quiere descansar, ¿no? Dormir, quiere descansar. Pero ahí está trabajando, claro, yo quiero descansar. Pero mis compañeros, cuando mirando, porque mi área yo no puedo no hacer, mi área yo tengo que cumplir hacer. Pero yo me enfermo, yo descanso, mi trabajo, ¿quién va a hacer? Mis compañeros. Entonces ellos cargan, ¿verdad? ¿No? En el principio, con buen corazón habla, descansa Andrés, pero cada vez descansa, si más viene trabajo, ellos también se siente mal, ¿verdad? ¿No? Se siente mal. Pero no importa, porque en mi cuerpo estoy mal, no está mal. Quiero descansar. Pero el pastor se acercó de mí, luego me dijo, y Andrés, todas las cosas, no solamente enfermedad, nuestro trabajo, todos, depende de nuestro corazón. En nuestro corazón decide, así va a ser. Tú dices que ya me estoy mal, me enfermé, no puedo hacer, entonces ya no puede hacer. Pero aunque estoy mal, estoy enfermo, pero ya Dios está conmigo, Dios está ayudando, puedo hacer. Esta persona puede hacer. Entonces el pastor una vez me compartió eso. Depende de qué cosa ya puede hacer, decidir todo. En nuestro corazón decide todo. En nuestro corazón ya no se puede. No se puede, nada puede hacer, dice. Aunque no hay ayudante, no hay nada, ¿no? Pero desde mi corazón, yo puedo hacer. Dios me va a ayudar. Así en mi corazón decide, esta persona todo puede hacer, dice. Ustedes también igual. Ya. ¿Desde dónde va a decidir? Desde su corazón. En mi corazón decide todo. Desde mi corazón ya no puedo, difícil, ¿no? Me enfermo, no puedo avanzar. Esta persona ya no puede hacer nada. Pero en nuestro corazón, ya eso aún difícil, no me ayuda, no hay económicamente, pero Dios estando conmigo ayuda, puedo hacer, ¿verdad? ¿No? Esta persona, ¿qué puede hacer? Todo puede hacer, todo. Amén, hermanos. Aquí en nuestra iglesia también hay staff, diferente área, staff de sonido, staff de luz, staff de video, staff de transmisión, ¿verdad? ¿No? Y oficina también. Entonces yo veo, sí, recibiendo ese corazón, ¿verdad? ¿No? Sí, ahora no hay muchos, pero yo quiero servir grandemente. Dios me va a usar grandemente. Yo nunca imaginé, hermanos, nunca imaginé. Pero estando en la iglesia, como mi trabajo es cuando mi carrera es diseño gráfico de automóviles. Yo estudié en la universidad. No sé, no le parece, ¿no? Ustedes, ¿sí? Diseño gráfico. Sí, pero cuando yo trabajé, mi profesor de la universidad, él tenía acción de una empresa, acción, ¿no? Acciones de una empresa. Entonces me recomendó que trabaje esa empresa.
porque su amigo es, ¿sí? Dueño. Entonces ahí yo trabajé. Entonces, ¿qué trabajo es? En Corea, en la provincia, en la ciudad, usa agua potables. Pero en la provincia no hay mucha agua. Por eso, ¿qué hace? Saca agua de la tierra, perforando como 80, 100 metros, 200 metros, el fondo. Ese perforando ese agua con motor, un motor, ese motobomba. Eso sacando agua, ¿verdad? ¿No? Cantidad. Luego ese agua en el monte lleva, en el monte, altos. Tiene una tanque grandes, ahí guarda agua. Entonces por la presión, porque está ese tanque alto, ¿verdad? ¿No? Ese agua distribuye cada casa en la provincia, así. Así. Entonces, como agua de la tierra sacando, ese debe purificar, ¿no? Sí, debe purificar. No puede tomar ahí directos. Por eso aquí, ¿cómo dice pastilla? Cloro. Ese el gobierno da, entrega, jefe de pueblo. Entonces, jefe de pueblo, cada día tiene que subir a ese monte. Luego, ese tanque de agua tiene que poner ese cloro. Ese purifica, ¿no? Bacteria, ese mata. Ese agua luego distribuye. Pero ese jefe de pueblo, como ancianos, porque en el pueblo, en la provincia no hay muchos jóvenes, ¿verdad? ¿No? Corea también. Entonces, ese mayor edad, ¿cómo puede subir al monte? Luego también, no es fácil, ¿no? Por eso un día él sube, luego un mes completo, 30 pastillas. Un día todo mete. Flojo, ¿no? Flojera. Porque cada día o cierto tiempo tiene que subir. Entonces hay ese agua purificando recién. Pero una vez ese encargado del pueblo, ese completo mete, completo. Entonces muy fuerte huele, ¿verdad? ¿No? Ese día no toma agua, ¿sí? Provincia se da cuenta, nuestro jefe metió todo hoy día, ¿sí? Se da cuenta, muy flojo. Pero no hay otra manera, ¿sí? Por eso, esa es nuestra empresa que es, y cada provincia visitando, con gobierno hacemos contratos. Luego subimos al monte. En el monte instalamos una máquina. Esa máquina que es, durante un mes, cierto tiempo, automáticamente se cae esa pastilla. Esa máquina instalamos. Entonces, imagínense cuánta provincia hay en Corea. Miles. Entonces ahí vendiendo esa máquina instalada gana muy bien. Por eso ese profesor tiene acciones de esa empresa. Si no hay otra empresa, competencia, solo única empresa. Por eso gana muy bien, ¿verdad? ¿No? Ahí me recomendó. Ahí yo trabajé. ¿Por qué de repente eso hablamos? Perdón, ¿no? ¿Por qué eso hablamos, no? ¿Verdad, no? Sí. Eso trabajé, eso. Por eso, ¿qué es mi trabajo? ¿Qué es? Era joven, era muy joven. Por eso, 20 kilogramos, peso. Pesado, ¿no? No, 20 o casi 40. Eso cargando en el hombro y subimos al monte. Luego ahí, usando electricidad, ¿no? Ahí perfora ese tanque grande de cemento. Perforando, ahí ya instala esa máquina. Toda la provincia de Corea así visitamos, ¿no? Instalamos. Entonces, como albañil, trabajo albañiles. Entonces, yo también recibiendo acciones de la empresa, trabajamos, ¿no? Ganamos. Entonces, ¿qué quiero hablar? Pero ahí yo fracasé mi vida, ¿no? Todos. Luego ahí yo entré, conocí nuestra iglesia. Entonces, estando en la iglesia, me recomendó. Porque en la iglesia hay diferentes áreas. Entonces, quiere aprender, pues yo aprendí staff de iluminación. Entonces, mi trabajo que estaba en el mundo, luego en la iglesia, área de staff iluminación, ¿qué relación tiene? Nada tiene, nada. Solo poco de electricidad,
¿sí? Enchufar, usar equipo, no nada más. Sin saber nada de área de luces, ¿no? Luces ahí yo entré. Entonces en la iglesia no había muchos hermanos encargados. Me puso, tú eres de ese ahora encargado, dice, en la misión encargado. Entonces título es muy bonito, ¿verdad? ¿No? Encargado de la misión. Desde ahí yo empecé a trabajar en la iglesia. Tiene pequeña oficina en la iglesia, de hay mucha parlante de sonido, encargado de sonido. Luego yo soy encargado de iluminación. Pero encargado de sonido es más mayor edad que yo. Luego más antiguo en la iglesia. Entonces yo temprano llegué 7 de la mañana, ¿sí? Llegando, limpiando. Luego mi jefe de sonido, no, mi jefe es, antes que llegar prepara todo, taza, limpiando, todo, ¿sí? Luego llegando, entonces yo preparaba café, luego servía. Porque no hay que hacer trabajo, porque no hay iluminaciones. Pero mi cargo es jefe de iluminación. Pero no hay equipo de luces, no había. Solo parlante nomás había en ese momento. Claro, ahora sí la misión creció, tenemos todo, ¿no? Equipos, muchos equipos ya tenemos, compramos uno a uno. Entonces yo pensé, ¿hasta cuándo yo voy a limpiar? En pequeña oficina. ¿Hasta cuándo voy a hacer cafecitos? Mi apodo es señorita Lime, señorita Lime. Porque siempre llevaba, algún invitado viene también. Entonces a señorita Lim, entonces sí señor, luego ya cafecito llevando. Yo tenía 30 años de edad. Entonces un día mirando, pensando, mi futuro qué será. Así, hasta que muera, hasta que sea anciano, abuelo, así. Señorita Lim llevando cafecito, así yo imaginaba. Luego, ¿hasta cuándo voy a limpiar aquí? Todo yo limpié, todo limpiando, trapo, todos. Luego hasta la noche, aunque no es mi área, parlante, staff, ¿no? Sonidos, ahí juntos trabajamos. Parlante muy pesado, grande. Cuando una vez viajamos, campamento, en aquel tiempo global campamento, global camp, en Australia, primer evento en Australia. Entonces, como en nuestra iglesia en otros países no hay mucho equipo, todavía no es grande. Todo equipo desde Corea llevamos, imagínense, desde Corea llevamos. Entonces para armar, ¿sí? Todos equipos, todo ya, ¿cómo se llama? Embala, ¿no? Embala, acá. Mucho trabajo, amanecemos nosotros, todo amanece. Luego, ya cuando los jóvenes participan juntos, ¿no? En aquel tiempo cada persona casi 30 kilogramos, 2 y puede llevar, 30 kilogramos. Si viaje internacional, casi 30 kilogramos, 2 maletas podemos llevar. Entonces cada participante jóvenes, 2 lleva. Grande, ¿verdad? ¿No? 2. Entonces nuestra cola de personas es casi 100 personas. Luego aparte equipos y doble cola, largos equipos. El sonido, video, luces, todo llevamos hasta que ollas, todo llevamos, todos. Olla grande, ¿verdad? ¿No? Eso todo llevando ahí, ya trabajando, otra vez trayendo. Segundo Global Camp es en Hawái, realizamos Hawái. ¿Conoce Hawái? Hawái no conoce. Hawái también tenemos iglesia. Sacando visa de Estados Unidos, ¿no? Van a ir, ¿sí? No se preocupe, todos van a ir. Hawái. Hawái caliente, bonitos lugares. Entonces todo lado es playa, todo lado playa. Cuando ve, visita, entonces cualquier momento quiere echar dentro del mar, bonito. Entonces ahí también llevamos todos equipos. Nosotros peleamos con equipo, peleamos, quiera. Esa cantidad enorme, ¿cómo va a llevar? Gratuitamente, calculando por persona cuántos kilogramos podemos llevar. Entonces, sí, así trabajamos en el principio. Pero hoy en día ya no lleva, ¿sí? No lleva. Ya todo tiene. Luego alquila mejores. En vez de llevar, en su país alquila
alquilar, eso más económico, más práctico. Pero anteriormente todo llevamos, todo, una quiera. Evento es quiera nosotros. Creo que no va a entender usted. No va a entender. Entonces aquí también queremos hacer aquí en Bolivia. Aquí en La Paz todo compramos, por eso uno a uno comprando. Ya se Cochabamba todo lleva, con un auto frugón, y lleva, instala, nosotros hacemos ya otras ciudades. ¿Qué le parece? Y después, claro, después cada iglesia va a comprar, ¿no? Uno a uno va a comprar. Pero mientras, así todo preparando, llevando, sí, y haciendo eventos, ¿qué le parece? Bien, ¿no? Pues usted también apoye a los hermanos orando, ¿no? Acá. Por eso yo muchas veces pensé, ¿hasta cuándo yo voy a solo limpiar y servir cafecitos? Yo soy mayor, mayor edad tengo. Nunca imaginé, hermanos. Pero pasando el tiempo, como iglesia empujaba, ¿verdad? ¿No? Empujaba. Comenzó a comprar ese tipo de... Eso no usamos en el evento, es el reflectores, ¿no? Usamos cañón, ¿sabe cañón? Luces, ese cañón, ese enfoca era. Eso es, extiende las luces, ¿verdad? ¿No? Pero luces, iluminaciones para eventos, como cañón así está. Para ese lugar lo más alumbra, ¿verdad? ¿No? Nosotros 200 cañones, y todo eso llevando, comprando. Hoy en día ahora otro equipo es cabezas móviles, así habla. ¿Conoce cabezas móviles? Se mueve, luces, solito se mueve, ¿verdad? No, ese carísimo. Solito, ¿no? Controlando. Eso compramos todos ahora. Pues cuando hace cantata navideña de Coro Gracia, casi 50, 100 de cabezas móviles. Mueve como robot, ¿verdad? ¿No? Robot. Sí, que no tiene interés, parece. Ustedes, solo yo nomás, ¿no? Porque yo trabajé esa área. Sí, estaba interesado porque se mueve solo, cambia solito, diferentes colores. Luego imágenes diferentes. Cuando usted ve usted no vio de cantata navideña de Dela. Aquí solo Ana nomás, Ana, ¿no? Ana. Segunda versión es Dela, porque en Estados Unidos han visto, ¿no? Algunos, ¿no? Ese Dela. Cuando y Dela, luego su novio Dela, dos canta en la noche esperando, ¿verdad? ¿No? Aquí sale la luna. Bonito, ¿no? La luna. Ese todo iluminaciones. ¿Sí? Tal vez eso no puede distinguir, ¿no? Pero nosotros, desde primitivo nosotros trabajamos. Hoy en día luces todo actualizado, cambió. Pero antiguamente cuando hace cantata navideña atrás, en el cielo muchas estrellas. Como María está embarazada, José lleva, ¿no? Luego en el pesebre ahí nace, ¿no? Pero descansa ahí. Entonces hay estrella de David, ¿no? Aparece, ¿verdad? ¿No? Luego más grande estrella, luego otras estrellas chiquititas, miles estrellas. Entonces antiguamente, ¿cómo hicimos nosotros? Si foquito chiquitito tiene, no mucho, ¿no? Cada uno nosotros conectamos, cada uno. Muchos foquitos, ¿no? Luego así largo, escenario muy largo, imagínense. Desde allá hasta ahí casi 20 metros de largo. Luego desde arriba como unos 10, 15 metros largo. Hay todo foquito conectando ahí. Luego enchufa, así ya alumbraba. Entonces por walkie-talkie, ¿no? Ya ahora, ya estrella de David, ya ahora, ya enciende, ¡puf! Enchufa, entonces así ya alumbraba, como encendía. No, muy rápido encendió, ay, maldito sea, ¿por qué muy rápido? Se fregó evento, así entre nosotros ya. Aunque usted no sabe, detrás hay muchas cosas. Hablamos, por tu causa se fregó, otro día no trabaja más, pelea mucho nosotros. Pero usted no me dio el señal rápido, por eso.
Luego, en el teatro todo automático, motor sube y baja, ¿no? Pero en caso de África no hay motor, manual, con soga, ¿no? Mano. Tiene que hacer rápido. Tiene su tiempo, segundo. 10 segundos tiene que hacer cabalito, ¿sí? Luego él mucho practica para 10 segundos. Entonces, como muy cansado está, ¿verdad? ¿No? Desde madrugada hasta la noche, muy cansado. Entonces, uno que se estrella, ¿verdad? ¿No? Desde arriba. Luego, ese estrella con soga, ¿no? Bajando. Luego, así alumbra, mucha estrella, bonito. Aunque cerca mirando, muy feo. Todo se ve, ¿sí? Ese cable, conexiones, muy se ve feo. Pero desde lejos de público ve, hermoso se ve, que no se nota. Entonces ese con soga, ¿no? De arriba subiendo, luego en su tiempo tiene que bajar, estrellas. Luego enchufando ya enciende. Pero encendió, luego tiene que bajar soga, ¿verdad? ¿No? Poco a poco, hay muchas estrellas. Luego debe fijarse para que no se mueva, ¿verdad? ¿No? No se mueva. Pero ese que agarró soga estaba muy cansado. Sigue cantando coro, gracias, cantando, él durmió. Agarrando, durmió. Entonces, agarrando, durmió, luego poco a poco perdiendo, ¿no? Soltando ese soga. La estrella poco a poco bajando era. La gente no se siente nada. Bonito así. Pero nosotros, mira, ese maldito, ¿por qué está así? Es grave problema para nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué está bajando? Estrella no se tiene que moverse. Estrella no tiene que moverse. Pero sigue bajando. Luego, rápido, toki. Entonces él despierta, otra vez subiendo poco a poco. Subiendo. Luego ya terminando rápido tiene que subir, ¿verdad? ¿No? Y otros en escena es, ya sube rápido, sube, terminando ya sube, pero sigue estrella está. Él olvidó, sigue durmiendo ahí, sigue durmiendo. Luego de vez en cuando nosotros, Corea usa 220 voltaje, todo foquito para 220 voltaje. Pero nosotros realizamos el evento en Estados Unidos. Estados Unidos 110 voltaje usa. Nosotros no sabíamos, ya está listo. Sí, señor. Sí. Ya, estrella tiene que alumbrar bien. Si está bien, todo perfecto. Ya voy a dar el orden, enchufa bien. Sí, señor. Ya, estrella alumbra. Así. Todo reventaron. Miles poquito. Público, aleluya, amén, bonito, lindo. Nosotros se quema nuestro corazón, se quema. Mata una vez más. Pero público no sabe, verdad no sabe. Efecto muy hermoso, dice. Se reventó todo poquito. Muchas cosas. Muchos, ¿verdad? Miles, ¿sí? Usted solo ve en el lugar de público, atrás no, ¿verdad? Quiera. Ay, ¿qué estaba hablando eso? Esta noche. Creo que esa noche no va a avanzar más, ¿no? Yo pensé, por eso mi vida, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo voy a limpiar? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo voy a servir ese cafecito nomás? Mejor yo pensé trabajar, estudiar en el mundo. Pero la iglesia siempre empuja, ¿verdad? ¿No? Por la fe. Muchas veces, según mi punto de vista, difícil, no se puede. No hay nada de iluminaciones, ¿cómo va a ser el evento grande? No hay nada, ¿cómo va a ser? Luego solo yo, ¿cómo voy a hacer? Pero iglesia, ¿no? Empujando por la fe, avanzamos uno a uno comprando equipos ahora enormes. Cuando ve Coro Gracia, ese parlante, ¿no? Ese parlante grande, está en el aire colocado, ¿verdad? ¿No? Coro Gracia lleva sus propios parlantes.
una parte 12 parlantes, 14 parlantes, otros lados. ¿Sí? Entonces, cada parlante, ¿cuánto cuesta? Cada parlante también, 10,000, 20,000. Muy caro, muy caro. Sí, mejor calidad. Pues una línea, ahí nomás más de $100,000. Parlante, ¿no? Sí, caro, ¿verdad? ¿No? Hoy en día todo equipo muy bueno, ¿sí? Porque ya avanzamos bastante, ¿verdad? ¿No? Igual aquí en nuestra iglesia también, mirando diferente área. En ese momento no hay, hablamos, encargado de luces. No considera solo ese reflector, eso nada es. Ya va a comprar, ¿verdad? ¿No? Imagínense pensar, ya desarrollar, avanzar. Pensando eso, debe pensar comprar uno a unos. ¿Podemos hacer, no podemos hacer, hermanos? Eventos grandes. ¿Hasta cuándo ya va a hacer reflectores? Algunos piensan, no hay dinero, no hay persona, ay, no va a ser. Entonces su vida eso nomás piensa, ¿verdad? No eso. Pero uno que ya Dios va a ayudar. Amén, hermanos. Yo también viajaré o visitaré. Hablamos. Encargado de staff. No considera, tú aprende bien. Toda la ciudad, todo el mundo va a viajar. Amén. Dios va a llevar a usar. Pero algunos, no, pastor, mentiroso. Mentira, como no hay nada. Sí, quiere aprovechar a mí, nomás parece, así piensa. Yo pensé, ¿hasta cuándo voy a hacer? Oficina pequeña, limpieza, cafecito, ¿hasta cuántos? Pero desde ahí, ¿no? Nosotros, iglesia, compramos. Luego, ¿cómo explicamos? Australia tiene un lugar, Opera House, ¿conoce? Todo el mundo conoce ese lugar, Opera House. Nosotros ahí realizamos. Entonces hay luces, todos nosotros controlamos, luces, todos. Australia, Hawái, también ¿dónde? Tailandia, Filipinas, Malasia, y todos países, ¿verdad? ¿No? Sí, aquí desde Brasil, Centroamérica, Norteamérica, luego Europa, todas partes. Cada país es el mejor lugar en nosotros entramos, luego realizamos ese evento, ¿no? Sí, entonces sonido, luces, imágenes, video, todos, ahí podía ver, ¿no? Como Dios abre. Aquí en la iglesia también, pues depende de nuestro corazón, decide, ¿verdad? ¿No? En nuestro corazón ya no se puede, entonces no se puede hacer. Pero en nuestro corazón podemos hacer, todo podemos hacer. Amén. Depende de nuestro corazón. ¿Cómo va a decidir, hermanos? ¿Se puede o no? Estaba en Houston, en la cocina, hay muchos pastores, pastoras, ¿no? Pastoras, misioneras, porque imagínense para 2,000 personas para cocinar. En la cocina estaban muchas pastoras. Entonces ahí me encontré maestra Paula. Entonces está poco más gorda ahora. Creo que alimentándose bien, come bien. Me recuerdo. Aquí estaba en la oficina siempre. Hermana maestra Paula solo estaba en la oficina. Por la rotación llegué aquí a La Paz. Pastor, quiero hablar contigo, dice entonces. ¿Qué va a hablar a mí? Yo recién llegué. Entonces, pastor, muy cansado vivir en la iglesia. Yo no puedo más. Quiero irme a mi casa. Entonces, tú vaya, ¿quién va a cuidar a la oficina? Estaba sola. Entonces, está bien y no puedo obligar, ¿verdad? ¿No? Y se fue. Pero pasando el tiempo, otra vez regreso. Entonces, pusimos encargado de danza, porque baila bien, ¿no? Luego encargada de diseño gráfico a nivel nacional. Entonces, diferente cargo yo di, luego mirando. Cada noche viene, pastor,
ay, muy difícil, no hay esto, no hay ayudante esto, no hay esto, no hay computadora, no hay eso, ay, difícil. Habló, luego un día dice, quiero estudiar inglés, dice inglés, porque es misionera temporal de Kenia, ¿no? Nairobi. Entonces, tanto desea regresar a África, Kenia. Yo digo, ¿por qué tanto quiere regresar a África, Kenia? Tal vez tiene un novio moreno ahí, está verdad. ¿Por qué tanto desea allá? Muchos quieren volver. Sí, entonces, serio, no hay novio, dice, no hay. ¿Por qué tanto desea? Porque ahí recibió mucho amor, dice, amor, Dios me ayudó. Entonces, aquí yo veo muy difícil. También quiere aprender inglés. Entonces, aprendiendo inglés, ¿por qué aprende inglés? ¿Cuándo va a usar? Entonces, tanto desea ser traductora, ¿no? Traductoras. Entonces, ahí cada vez mirando la situación, ay, difícil, no hay esto, no hay esto. Soy mayor de edad, así. Pero ahora yo veo, ¿no? En Houston mirando, está muy feliz. Su boca está colgada hasta oreja, así andando, aunque trabaja duro, pero estaba feliz. Encontré evangelista, su esposo. Su esposo tiene, ¿no? Sí, mucha esperanza. Entonces hay dos sirviendo el evangelio, ¿no? Esta es la iglesia Bronx. ¿Conoce, no? Pastor Miguel Choi. Sí, ahí está. Entonces, y dice, ¿no? De hermanos de Bronx. Va a estar Paula. Sí, haga bien danza y también diseño gráfico, también sabe bien, muy inteligentes, muy útiles. Entonces yo mirando, ¿no? Ahora, ¿verdad? No siempre así como oficina pequeña, no hay ayudante, tampoco tiene computadora. Sí, Dios sí o sí va a trabajar, ¿cierto, hermanos? Pero algunos solo en ese momento nomás enfoca. Se mira, no hay ayudante, no hay persona, no es así. Sí, cuando en nuestro corazón decide, aún tenemos, ¿no? Esta situación ahora, pero Dios sí o sí va a trabajar, Dios va a arreglar, Dios va a solucionar. De vez en cuando muchos hermanos me llaman, me dicen, pastor, mi madre tiene cáncer, el doctor dice que ya no hay esperanza. Entonces, ¿por qué me pregunta eso a mí, eso? ¿Qué voy a decir? Me hace mucho pensar, ¿verdad? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Entonces, humanamente, como doctor también dice que ya no hay esperanza, ¿qué va a responder? Humanamente, yo no soy doctor. ¿Quién soy yo? Yo soy pastor, no sé. Pero me pregunta. Entonces, primeramente, ¿por qué me llama? Tiene que llamar al pastor William, tiene que llamar al pastor Esteban, ¿sí? Quería desviar, pero poco pensando. Humanamente es difícil hablar. ¿Cómo voy a dar esperanza? Pero a Dios, ¿no? Dios puede dar, ¿verdad? ¿No? Dios, ¿por qué no puede hacer? Luego otra vez, ¿verdad? ¿No? En mi corazón, ya Dios puede hacer. Sí, hermana, Dios puede hacer. Claro, yo no puedo, ¿verdad? No, pero Dios puede hacer. Oramos. Sí, por esa situación Dios va a trabajar. Sí o sí Dios va a solucionar. Entonces ahí Dios también, según esta fe, ¿no? Este corazón trabaja. Esa noche, Levítico, ¿no? Capítulo 2, nosotros hemos leído, hermanos. Aquí leyendo, ¿no? Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, entonces quiere ofrendar a Jehová. Entonces, ¿qué ofrenda Dios va a aceptar? Está escrito. Muchas personas piensan, ¿no? Yo he hecho mi corazón, sirvo, hago, ofrendo, Dios va a aceptar, piensa. Pero aquí, ¿qué ofrenda Dios acepta, Dios agrada? Está escrito. ¿Así está escrito en su Biblia, hermanos? Levítico capítulo 2, ¿no? Pues alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina. Entonces la Biblia especifica, su ofrenda será flor de harina. Harina. Esa harina más fino, más delgadito es flor de harina, está hablando Dios.
En ese flor de harina después, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Entonces, cuando ¿sí? ofrenda quiere ofrendar a Jehová, entonces Dios dice será su ofrenda, será flor de harina. Entonces más delgado, más fino esa harina, ahí echando aceite. ¿Por qué echa aceite, hermanos? Para amasar, ¿verdad? ¿No? Con aceite amasando, luego cocinando, luego ya entrega a Jehová. Cuando hacen esa manera entrega a Jehová, Jehová va a aceptar. Ya versículo 2, ¿no? Y la traerá a los sacerdotes, hijo de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Entonces cuando así y dando a Jehová, Dios acepta, porque ese olor encendiendo, ¿no? Ese flor de harina juntos con aceite, Dios agrada, dice olor grato, acepta. Génesis capítulo 2 leyendo, explica, Génesis capítulo 2 explica, cuando Dios creó la tierra, los cielos, ¿cómo estaba la tierra? La tierra no había nada, pero ahí estaba Dios uno a uno crea en las tierras. Luego, cuando formando al hombre, el versículo, vamos a ver, ¿no? Génesis 2, el versículo 7 voy a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser ya viviente. Cuando Dios formó al hombre, Dios usó materiales, polvo de la tierra. Hermano, ¿sabe por qué Dios usó polvo de la tierra? Cuando Dios creó a los ángeles, ¿qué materiales usó? Piedra preciosa era. Cuando Dios creó a los ángeles, pues ángeles son poderosos, ¿verdad? ¿No? Sabios. Pero cuando Dios creó a nosotros, hombres, Dios no usó piedra preciosas. Entre muchos materiales, polvo de la tierra ya usó. ¿Por qué usó polvo de la tierra? Usted no quiere ser polvo de la tierra. Porque polvo de la tierra es nada, insignificante, ¿verdad? ¿No? Que cuando agarrando ese polvo de la tierra, si luego cuando suelta, ¿qué pasa? Desaparece. Si sopla, sí, ya desaparece. Esa noche tal vez aquí algunos inteligentes, profesionales, guapos, bonitos. Igual, Dios sopla, su vida ya desaparece. Nada. Cuando llegó COVID-19, que COVID-19 no es tigre ni león, pero todo temblaba. Cuando al escucharlo más quiere escapar. Temblaba, alguien orinaba, escapando. Sí, ya llegó muerto alguien. Ese virus ni siquiera se ve bien, pero como nosotros, ¿no? Los hombres, es muy frágil, débil, porque Dios creó a nosotros por polvo de la tierra, porque Dios quería proteger nosotros. Eso, sin Dios nada podemos hacer. Eso quería enseñar, ¿verdad? ¿No? Luego Dios dando su amor, Dios dando su protección, dando su sabiduría, dando. Entonces nosotros recibiendo ese amor de Dios se siente, gracias a Dios. Ya verdad, Dios me ama, Dios me protege, Dios me guía. Luego ya los hombres también agradeciendo a Dios. Ahí sin Dios no se puede. Por eso Dios utilizó ese polvo de la tierra, hermanos. Pero lamentablemente, como Satanás engañando, hace confiar en mí, como fuera algo yo puedo hacer,
algo, ¿sí? Soy también inteligente, algo yo también puedo lograr. Porque sin Dios vive confiando. Satanás engañó de esa manera. Por eso, aunque echando, intentando nosotros, pero en nuestra vida por eso se queda vacío, era vacío, sin Dios. Esta noche Levítico capítulo 2, aquí también Dios acepta, ¿a quién acepta, verdad? ¿No? Como harina es nada. Si esa harina, antes de ser harina era grano, grueso. Tiene su carácter, su forma, era forma. Muchos hermanos también, antes de conocer a Dios, si viene a la iglesia, todo tiene su como forma, su forma tiene, su carácter tiene. Entonces no quiere ser harina, ¿verdad? No quiere ser. Harina es nada, insignificante como polvo de la tierra. En esa harina, recién aceite amasa, mezclando, puede amasar bien, ¿verdad? ¿No? Con grano, con aceite, cuando amasa, ¿qué pasaría? Grano, aceite. Igual los hermanos vienen a la iglesia, hermanos, su vida. Luego iglesia aparte. Mi vida es. ¿Sí? ¿Por qué me quiere dirigir? ¿Por qué así? Mi vida, hermanos. Aún viene entendido la salvación. Luego iglesia, un lado. Igual, mi vida, Dios es. Separado, diferentes. Dios no puede trabajar. Por eso ya sí o sí quiere ofrendar oblación a Jehová. Su material sí o sí tiene que ser. ¿Qué material? Flor de harina. Recién con aceite juntos, luego quemando ese olor grato. Dios huele. Luego, ¿cómo huele Dios? Gratis. Grato, no es grato. Dios también le gustas. Igual los hermanos vienen a la iglesia, congrega, escucha la palabra, desea, sí, servir. Yo también serviré por diferente manera. Algunos ofrendas, algunos su tiempo viene, sirve. Algunos también, algún encargado de la iglesia también echando, sirviendo. Pero no todo acepta a Dios. No todo acepta. ¿A quién acepta? Flor de harina. No hay. ¿Sí? Mis carácter, mis formas, mis conocimientos, nada. O tal vez harina es menosprecia, nada, ¿verdad? ¿No? Como Génesis capítulo 2 también. Dios creó al hombre por polvo de la tierra. Utilizó ese polvo de la tierra. Como muchas veces escuchamos, pastor dijo, ¿no? Compartió. Esa tierra tiene una característica. ¿Alguna persona botando basura a la tierra? ¿Alguna persona también insulta? Luego escupe a la tierra. ¿A la tierra qué responde? Nada. No responde. Tal vez ser menospreciado. Nada. Pero esa tierra por eso puede recibir. Como nosotros humanos, Dios creó. ¿Sí? Frágil, débil. Por eso más fácilmente recibimos la palabra de Dios. Yo necesito ayuda de Dios. Sin Dios no puedo hacer nada. Luego Dios cerca de esta persona, ¿verdad? ¿No? Protege, guía, da, ayuda. Luego se siente, Dios me ama. Con ese Dios podemos hacer todas las cosas. ¿Sí? Amén, hermanos. Sí, ahí Levítico capítulo 2. Sí, esta noche poco compartimos. Y ahí, como Génesis capítulo 2 leyendo. Después de formar hombres, luego dejó en el huerto de Edén. Luego Dios habló a Adán y Eva. Entre todos los árboles que produce frutos pueden comer. Pero ese árbol, la ciencia bien y del mal, no comerás. Si el día que comiere, ciertamente morirás. Entonces, según esa palabra, podemos
sentir, podemos ver el corazón de Dios. Dios no quiere que sepamos nosotros bien y del mal, ¿verdad? No quería, ¿sí? Dios no quería que nosotros sepamos bien y del mal. Aún no sabemos, no entendemos, más mejor escuchar la guía de Dios. Porque Dios me guía, Dios me ayuda. Aunque yo no sé, yo tengo vergüenza, yo tengo maldad, pero Dios me guía, me protege. Así recibiendo la guía de Dios, la palabra de Dios. Así quería que viva Dios. Pero Satanás engañó, ¿sí, verdad, no? ¿Cómo engañó? Engañó a nosotros, no, claro, sí, mintiendo, pero finalmente Satanás engañó, hacer confiar, hizo confiar en nosotros. Pues confiando en nosotros, mirando a esas buenas situaciones, malas situaciones, se puede hacer o no se puede hacer. Luego nosotros, con esa decisión, hacemos, ¿verdad, no? Pero Dios no quería esa vida. Aún yo puedo, no puedo, pero dejando eso, aunque no sé muy bien, no puedo hacer, pero dejaré, yo no sé, soy polvo de la tierra, pero Dios me ama, Dios me protege, ¿no? Dios me guía. Entonces, escuchando la voz de Dios, Dios dice que avance, avanzaremos. Dios dice que podemos hacer, hacemos, luego ya podemos avanzar. Ahí Dios va a bendecir. Esa noche hasta aquí, ¿no? Compartimos orando, si terminamos. Dios Padre, si en nuestra iglesia aquí La Paz estamos orando, luego pronto queremos trasladar si un lugar más grande, más amplio. Según nuestros ojos ve siempre dificultades, las situaciones. Tal vez no alcanza, pero Dios, eso dejaremos nosotros, porque verdad somos nada es. Por eso Dios estando con nosotros, Dios nos ayuda, protege. Dios Padre, ese aquí nuestra ciudad La Paz, ahora en ese momento estamos orando, pidiendo para comprar nuevo lugar. También Dios Padre, este año varios pastores de diferentes países van a visitar a Bolivia. Nosotros necesitamos preparar campamento mundial. Próximo año, 2025, va a realizar en Sucre. También entre los hermanos también tienes diferentes situaciones, enfermedades, dificultades. Se sientes muy difícil, también quiere abandonar. Dios Padre, usted visite a los hermanos. Luego a través de tu palabra, a través de tu amor, guiando, protegiendo a todos los hermanos. Esta noche entre todos nosotros oraremos juntos. Dios va a escuchar nuestra oración. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncio, hermanos. Sí, como mencionamos, ¿no? Ofrenda decidida para compra del inmueble de la iglesia La Paz. Entonces esa parte sigue pidiendo oraciones, hermanos. Luego también convocatoria, ¿no? Para formar parte de los maestros de la escuela bíblica Soñadores. Entonces hermana encargada, hermana es Carmen Paredes. Entonces todos los hermanos desean ser maestros de los niños. Esa manera, esa área, sirviendo, predicando el evangelio. Los hermanos pueden inscribirse en la oficina, tiene información. Luego encargada es hermana Carmen Paredes. Luego estamos preparando la visita de pastor, ¿no? Pastores. Y pastor Kim Gi-sung, ¿no? Iba a llegar el mes de mayo, pero no hay mucho tiempo, ¿no? Cambió la fecha de visita. Después de terminar el campamento de Corea va a llegar, va a visitar a Bolivia. Luego entonces en el mes de mayo, pastor Pablo Sin de México, sí, ahí va a llegar. Entonces es así, nosotros coordinamos, ¿no? CLF con pastor Pablo Sin en el mes de mayo, va a girar diferentes ciudades más grandes, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Entonces en el mes de mayo eso realizaremos, pido oraciones. Y por eso estamos preparando la zona, ¿no? Aquí La Paz,
las zonas y prepararemos, ¿no?, la visita de Pastor Pablo Sin, por eso coordinando, ¿no?, para hacer seminario por zona. Por eso los guías, miembros de zonas, coordinando y avanzamos. Esta noche, 3 en 3, ¿no?, orando terminamos. Si como hablamos, ¿no?, iglesia, nos pronto queremos hacer contrato, comprar un nuevo lugar. Luego también los maestros de niños. Luego, próximo año, campamento mundial. ¿En qué ciudad hacemos? Sucre, ¿sí? Sucre, sí. Entonces, desde ahora necesitamos preparar, necesitamos convenio con la gobernación de Sucre, con el alcalde de Sucre también, ¿no? Sí, necesitamos para avanzar. Luego, nosotros, fin de abril tenemos, ¿no?, taller de los maestros, capacitación y taller en Cochabamba, 3 días en Cochabamba va a realizar. Todos los maestros que desean ser maestros en Cochabamba, 3 días, casi última semana de abril estamos preparando. Luego en el mes de mayo Pastor Pablo Sin va a visitar. Luego Retiro Nacional Bolivia, ¿no? Primera semana de julio va a realizar. Nivel Bolivia, todo, ¿no? ¿En qué ciudad va a ser? ¿Cómo sabía eso? Sí, alguien ya avisó, ya sabe eso. Está bien. Sucre, ¿sí? Entonces, practicando de campamento mundial, ¿no? Entonces, primera semana de julio, cuando sale vacaciones, ahí nosotros hacemos 4 días. Jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Primera semana de julio en Sucre realizaremos, ¿no? Entonces los hermanos pido oraciones. 3 en 3 orando terminamos, ¿sí? Gracias, hermanos.